Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quería hablarles de lo que estamos haciendo en Productiva acerca de VDC, de Virtual Design and Construction, pero en la práctica. De hecho, estas implementaciones nos han servido mucho para generar valor en etapas tempranas, es lo que les voy a mencionar, y también en realidad ya en la etapa de ejecución de obra. ¿Ok? Así que les voy a dejar un ejemplo de esto y de cómo lo estamos tratando. Bueno, en principio quería comentarles algunas ideas que he extraído del curso de certificación de Stanford, que de hecho me sirvieron mucho para poder aterrizar estas ideas en la práctica. Creo de lo que hemos hecho bien nosotros en Productiva es poder llevar toda esta metodología y poderla aplicar en una realidad peruana. Y de hecho nos ha traído muchos réditos. ¿Cómo VDC mejora la experiencia del proyecto? De hecho, que la mejora en tres formas, ¿no? Primero, tener una organización concurrente de todas las disciplinas para tener lo que le llaman un edificio o un proyecto de alto rendimiento, es decir, un high performance building, que sea un proyecto usable, quiere decir que los usuarios finales, sea cómodo para los usuarios finales, un proyecto que sea operable, quiere decir que el mantenimiento, la operación de las personas que van a hacer esto en la vida del proyecto sea lo más cómodo posible, en el sentido de que sea confortable y que también sea económico. Y por otro lado, que sea sostenible, ¿no es cierto? Que tenga, al margen de que si el edificio tiene una certificación verde, que sea LEED, Edge o otra certificación, de todas maneras pensar en esa característica, en ese formato, digamos. Todo esto también está soportado porque es un proyecto construible. Quiere decir que llegue a los factores de proyecto exitoso que más conocemos, que llegue en costo, que llegue en plazo, que llegue con la calidad y la seguridad necesaria. Entonces, BDC mejora la experiencia en este punto. En el otro punto que la mejora es que vamos a tener una integración de la información para todo el equipo del proyecto. Esto es importante en el sentido de que en un enfoque tradicional la información siempre está dispersa en muchos archivos, en muchas personas, en muchos formatos. La idea es manejar todo desde un solo enfoque y poder llevarlo así a una mayor comprensión y por lo tanto una mejor comunicación. Por último, ayuda al flujo de trabajo. De hecho, este flujo de trabajo se hace por el equipo del proyecto y se mantengan las decisiones tomadas desde una etapa temprana hasta la ejecución de la obra. Es decir, que el flujo de la información, del trabajo que se hace, pueda trasladarse en todas las etapas del proyecto. ¿Qué es BDC entonces? BDC viene a ser un método de integración para ejecutar la estrategia de los proyectos de construcción que tengamos. ¿Okay? Es una manera de definirlo. ¿Qué tiene que ver? Acá hay unas ideas fuerza que les quería dejar antes del ejemplo aplicativo que les quería mencionar. A ver, lo primero que tenemos que saber es que BDC se trata de personas. Este es un punto fundamental del que tenemos que saber. Es decir, que muchas implementaciones, muchos temas de transformación, de innovación, por ejemplo en Productiva hemos desarrollado por muchos años el tema Lean Construction, de hecho tiene que ver con personas. Entonces es uno de los primeros temas que tenemos que tener en cuenta. Si no pensamos en las personas que tienen que ver con esta metodología, con esa transformación, en realidad no estamos enfocándolo de una manera correcta. Entonces BDC es personas. El otro punto es que las personas necesitan las mejores herramientas, ¿ok? Vamos a detallarlo en unos minutos, pero imagínense si nosotros queremos clavar un clavo, creo que a todos se nos ocurriría hacerlo con un martillo, no hacerlo con una piedra, ni con otra herramienta o instrumento. Entonces, si hablamos de mejores herramientas, hay un tema que tenemos que profundizar. Debería ser un estándar
tener una representación digital hoy en día, ¿no es cierto?, como herramienta para diseñar y construir nuestros proyectos. De hecho que hay muchos avances en el Perú y en Latinoamérica de esto, pero definitivamente hoy por hoy no es un estándar todavía. Esto es uno de los puntos que deberíamos tratar de tener. Entonces, tenemos herramientas y tenemos personas, pero no solamente se necesita esto, sino también se necesita un flujo de trabajo adecuado. Vale decir, saber cuáles son los procesos que tienen que generar valor en nuestra cadena de abastecimiento o en nuestra cadena en nuestra secuencia de trabajo, ¿ok? Entonces, para tener una adecuada gestión de proyectos en construcción necesitamos 4 cosas: personas correctas, herramientas digitales adecuadas, adecuado flujo de trabajo en diseño y construcción, y por último, pero no menos importante, tener foco en las cosas correctas e importantes. Para esto se debe rastrear el objetivo del proyecto y del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, necesitamos personas, herramientas y un adecuado flujo de trabajo, necesitamos tener todos un mismo objetivo. Tanto el cliente, el constructor, los diseñadores, las gerencias de proyecto. Todos debemos tener un mismo objetivo en común. ¿Cómo se traslada esto entonces a BDC? De una manera bastante simple. En este enfoque, lo que vamos a tener es el objetivo del cliente y el objetivo del proyecto. Y esto debería responder a la pregunta de ¿qué se debería lograr? Por otro lado, tenemos los 3 componentes de BDC: ICE, BIM y PPM. ICE debe responder a la pregunta de quiénes deberían trabajar juntos. BIM, qué herramientas deberían usar. Y PPM, cómo deberían trabajar. De hecho que en otro video les comentaré ya de cada uno de estos componentes en particular. El día de hoy les quería dejar sobre todo cómo estos componentes enfocados en este objetivo del cliente del proyecto se puede llevar a la práctica y puede traer resultados positivos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el trabajo colaborativo en Productiva? De hecho, cuando empezamos a pensar en esto, decíamos, bueno, vamos a aplicarlo tanto en etapas tempranas para generar valor a nuestros clientes y también ejecución de obra. Una de las aplicaciones fue entonces los equipos integrados de proyectos. Por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia que les traigo ahora, es un proyecto estándar de lo que nosotros hacemos, de más o menos 7 millones de dólares, por decirlo de alguna manera, 21 millones de soles, 23 pisos, alrededor de 5 sótanos y un uso mixto de comercio y vivienda. ¿Qué es lo que nosotros propusimos para hacer esto? ¿Cuál fue nuestra propuesta? Definitivamente, ¿qué es lo que teníamos en el sistema tradicional? Teníamos un trabajo aislado, lineal y convencional. Vale decir que todos los diseñadores trabajaba primero el arquitecto, luego se lo pasaba al estructural, y bueno, luego las demás especialidades. El constructor entraba solo para construir, donde participaba de un concurso, y en líneas generales es un proceso, es un delivery, es una entrega de proyecto que no suma a lo que requiere el cliente, porque no se puede olfatear el valor. De hecho que en algún momento también les comentaré más a detalle cómo pudimos trabajar en esos temas de identificación y generar valor. Bueno, cambiamos de este trabajo aislado a un trabajo en equipo, un trabajo iterativo y un trabajo colaborativo. ¿Cómo? ¿Cómo hicimos esto? Entonces, lo que hicimos es identificar potenciales áreas de mejora y conformar equipos integrados de proyecto. Y estos equipos integrados de proyecto, el gran reto que tenían era cruzar las fronteras de sus organizaciones para encargarse de temas específicos trabajando de manera integrada. O sea, en buen cristiano, en resumen, es identificar una oportunidad, hacer una suerte de encuestas, de entrevistas con los involucrados, y una vez que se identificaba esta oportunidad, se trataba de cuantificar cuánto podía ser y hacer un equipo integrado alrededor de esto. Para este caso, en este proyecto,
se identificaron 7 equipos integrados de proyectos, uno de muros anclados, otro de sistema de losas, otro de ver el F''C del concreto, el cuarto de muros de albañilería, sellos cortafuego, vidrios y aluminio y muebles de melamine. Voy a explicarles uno de ellos para efectos prácticos. Los equipos integrados de proyecto que se formaron trabajaron en esta sala que nosotros tenemos especial, que se llama Big Room, para hacer las sesiones ICE, algunos le llaman Obeya Room, algunos le llaman cuarto de guerra. En general es un espacio diseñado para trabajar colaborativamente. Vale decir que tenemos pantallas touch, donde podemos ver el modelo, donde podemos separar y tener reuniones de muchas personas, de 20 personas, o podemos tener reuniones pequeñas de 5, donde podemos hacer un efecto acordeón, donde juntamos a todas las personas en una sala o en grupos por separados. Lo cierto está en que uno de los equipos que trabajó, ahí por ejemplo se puede ver al estructural, se puede ver a la gente de la obra, en fin. ¿Cuál es el trabajo que hicimos? Acá les quería hablar sobre los muros anclados. De hecho que esto tuvo 2 optimizaciones. La primera, tratar de usar estas vigas para poder eliminar anclajes de las esquinas del proyecto. Obviamente que en este equipo integrado participaba la empresa de anclajes, participaba el estructural, y todo esto era validado tanto por el especialista de anclajes como el especialista de estructuras. Entonces la primera optimización era eliminar esos anclajes, y la segunda era de cierta manera hacer una plancha más grande, para evitar el punzonamiento o evitar tanto refuerzo y ahorrarnos el refuerzo en la zona de punzonamiento. Pasar de una plancha de 30 por 30 a una de 60 por 60. Esto nos ayudaba a disminuir el F''C al momento de tensado y también a disminuir el espesor del muro, ¿no? De unos 40, 35 centímetros a unos 25. Entonces, de esta manera es como, usando un modelo virtual, teniendo a las personas correctas en el lugar correcto, trabajando una sesión ICE y viendo el proceso con los ejecutores de la obra en una etapa temprana, se puede lograr cosas como esta. Esto ya es una foto en ejecución del proyecto en sí, cómo se llevó a la realidad, cómo se llevó a la práctica, y en resumen, ¿no es cierto?, es lo que se planteó en los 7 equipos integrados. Se puso un objetivo, un costo meta objetivo, y que se logró en la realidad. Algunos se lograron, otros no se lograron, pero lo importante es que al final se llegó casi a la meta. Teníamos unos 875.000 soles de ahorro y llegamos a 850.000. Más o menos, para que se hagan una idea, era la reducción del 4% del costo. Si me preguntan, en un sistema tradicional hubiera sido muy complejo llegar a un ahorro de este tipo en un concurso, pero en este proyecto, en una etapa temprana, sin poner un pie en la obra, ya se había logrado un ahorro del 4% del esperado que se tenía. Entonces, en resumen, BDC nos ayuda a optimizar costos, nos ayuda a generar valor y a lograr los objetivos del cliente desde una etapa temprana, donde se puede ver las cosas, sí es cierto, de una manera distinta, pero digámoslo así, de una manera donde podamos generar valor que necesita todos los proyectos. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. De hecho, voy a colgar más videos para que puedan ver esta metodología y otras que tratan de justamente tratar de cambiar la industria a una industria más colaborativa, una industria más integrada y a una industria donde hacer negocios sea de cierta manera mucho más fácil. Nos vemos, hasta la próxima.